¿Podría usted ser una persona distinta además de sí mismo? ¿Podría usted suplantar a alguien de tal manera que ni sus más íntimos allegados, familiares, conocidos le reconocieran? ¿Podría incorporar dentro de su rutina diaria los hábitos de una persona que ha hecho de su vida todo un camino distinto al que usted ha manejado? Ese caso ya ocurrió. Es el retorno de Martín Guerra, un sujeto que nace a comienzos del siglo XVI y que en el año de 1540 y tantos abandona su hogar por circunstancias relativamente fortuitas para desaparecer y no volverse a ver jamás. Pocos años después, un sujeto aparece en el pueblo y dice llamarse Martín Guerra. A partir de allí, lo que viene es una comedia y tragedia de enredos que van sucediéndose y que luego terminan en diversos juicios donde tiene que declarar prácticamente todo el pueblo, e incluyendo la mujer que dice no haberlo reconocido. Es un tema fascinante, un tema que ha sido llevado a películas, tiene cantidad de opiniones porque muchos son los que han hablado si es posible o no de tal manera incorporar a otra persona dentro de sí que incluso cuando se llevó al impostor a juicio y luego se le condenó a muerte, él murió diciendo que él era la persona a quien había suplantado. Por favor, acompáñenos. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que, más que por el texto en sí, lo que vale es la metodología histórica en la que se le agrupa, porque el texto realmente, a pesar de que recoge un hecho importante, es un texto hecho por una académica que después se le encontraron ciertas falencias, etcétera, etcétera, pero es un texto conocido y aquí se los presento. Fíjense ustedes. El retorno de Martín Guerra. La señora se llama Natalie Semon Davis. Este fue un libro publicado ya hace cierto tiempo. Yo lo adquirí de una manera muy económica. Existe en español, hay traducción en español. Y creo que nos va a permitir a nosotros hablar un poco del tema en particular. Es una temática. La temática del impostor, para ponérselas en corto. La impostura en la historia, incluso en la historia de la literatura, ha sido tratada muchísimas veces. ¿Por qué traemos este texto acá? Porque este texto de Natalie Semon Davis se agrupa dentro de lo que conocemos como la microhistoria. Eso es un género sumamente fascinante que ha tenido un desarrollo bastante frondoso, si se puede decir así, en las últimas décadas del siglo XX y en parte del siglo XXI. Y es que la microhistoria se empieza a desarrollar, se empieza a presentar como un género, una metodología del abordaje histórico que nos da, y esta es la parte positiva, nos da visiones bastante claras de lugares, de épocas en particular, recreando personajes. Una de las reseñas que nosotros hemos hecho y que está allí, si a usted le interesa, se llama El queso y los gusanos, del recientemente fallecido historiador Carlo Ginzburg. Carlo, un maestro realmente de la microhistoria, es uno de los ponentes justamente de eso. Usted recordará, si ha tenido la oportunidad de escuchar esa reseña, si no, por favor hágalo, es la recreación a partir de múltiples fuentes, porque el microhistoriador trata de apropiarse todo lo que puede para ensamblar entonces en una sola historia más o menos coherente lo que puede hacer. Ahí era el caso de aquel sujeto que se llamaba Menocchio y Ginzburg de una manera magistral, porque hay que decirlo, la microhistoria conlleva de parte del autor una cualidad narrativa que no siempre se le exige al otro historiador común. El historiador, la historia tiene esa fantástica posibilidad. Un libro de historia puede ser desde una recopilación bastante árida de fuentes primarias, por ejemplo, donde nos presentan algo. Puede también haber una presentación o una recreación más o menos de un fenómeno. El historiador es básicamente siempre un sujeto muy apegado a una metodología para tratar de demostrar, de ampliar, de presentar una época, un momento, unas ideas. La historia es en eso de las ciencias sociales bastante amplia. Y repetimos, el historiador, siempre usamos esa imagen de Wittgenstein que es muy interesante, en donde él dice, imagínese usted que tiene una superficie completamente negra, por decir una mesa negra, por ponerlo así, y que usted le pone encima un mantel
que tiene huequitos triangulares. Entonces usted lo que va a ver son triangulitos negros. Si en vez de eso usted le pone un mantel con circulitos, que serían huequitos, entonces lo que va a ver son circulitos negros. Con esto lo que le quiero decir es que la historia es, en términos absolutos, una presentación casi infinita de informaciones y data. Ahora bien, la forma metodológica como usted la puede abordar le va a llevar entonces a darnos distintas conceptualizaciones. Usted puede hacer historia social, historia cultural de un momento, puede hacer una historia política de una situación, puede basarse en relatos orales, por ejemplo, y darle prioridad a ello, puede hacer historias regionales, historias locales. Es decir, la historia tiene esa cantidad de adjetivaciones que la van haciendo más específica. En el caso de la microhistoria, le repetimos, es eso, es presentar, y estoy hablando solamente de la parte bondadosa, ya vamos también tiene su crítica la microhistoria como tema, como método y todo ello, es presentar una época. Usted ve a Carlo Ginzburg o en este caso Natalie Simon Davis, ellos nos llevan a un momento, se basan en cantidades de registros, de actas de nacimiento, de todo lo que puede dar esa atmósfera de ese lugar. Caso de Menocchio con Ginzburg, caso de la señora Natalie Simon Davis, que nos lleva a unas poblaciones, son varias, son una serie de lugares que están entre las fronteras española y francesa, prácticamente lo que serían las provincias vascongadas, por decirlo de una manera, o parte de lo que se conoce como el País Vasco y también parte de Francia, en donde los sujetos que ella está narrando o que está presentando se movían. Esa es la parte positiva. Entonces uno puede respirar una atmósfera casi de forma increíble. El microhistoriador en ese sentido se parece un poquito al novelista histórico. Atención y no demeritar, porque la buena novela histórica, paradójicamente, implica una recreación, digamos, todos los hechos que se presentan en una novela histórica, los hechos en sí que rodean a los personajes son ciertos. Usualmente los personajes son inventados, pero lo que sucede o lo que los hechos grandes están planteados históricamente con sus consecuencias son hechos verdaderos, de manera que el novelista histórico tiene que imbuirse, tiene que sumergirse en toda esa situación para poderla describir. Un poco así el microhistoriador, solo que de manera distinta en cuanto a que lo que hace es recopilar cantidades de informaciones y presentar esa data. La parte más negativa pudiera ser la parte inductiva, es decir, usted tiene, y fíjese que le digo la palabra inducción, no deducción. La parte inductiva es que en relación a una data, usted se empiece a permitir proyecciones de lo que pudiera suceder o lo que pudiera haber sucedido, y allí entonces empieza a tener cierta fragilidad. También metodológica y por supuesto conceptual. Le digo casos que he podido ver, sujetos que de repente están trabajando en archivos, entonces están recapitulando lo sucedido. Me sucedió una vez hablando con una persona, estaba haciendo todo un trabajo de archivos y estaba estudiando una particular época de las provincias españolas en la América. Y entonces ahí se estaba hablando sobre el comercio de perlas y todo esto. Y este sujeto tenía una cantidad de información que había sacado de archivos, muy interesante. Eso le daba justamente esa propiedad de conocer lo que había sucedido en ese lugar, en ese momento y lo que estaban tasándose como valores, intercambios y todo ello, pero mal podría uno entonces decir, bueno, la relación laboral o explotación que puede haber habido allí es la relación que hubo en todas las provincias españolas en la América, por ejemplo. Ya usted ahí empieza a ser un poco frágil. ¿Por qué? Porque no es coherente siempre ni es fácilmente demostrable que lo que se dio en una circunstancia, en un lugar, allí en un país, en un pedazo de territorio, en una época particular, usted puede hacer una deducción generalizable. Eso no siempre funciona y ese es uno de los peligros de la microhistoria, que en cierta manera produce una ebriedad, dado que es tan específica, dado que hay tanta data fehaciente muchas veces, la gente se siente con capacidad de decir, ah, mira, lo que pasó allí con Martín Guerra puede haber sucedido en otras provincias y los juicios como los que se hicieron tenían tales falencias o esas cosas así. Es un punto que ya lo vamos a desarrollar. Y quería también, porque aquí hay una obra realmente, aquí hay unas obras maestras. Yo le puse el caso del queso y los gusanos porque Ginzburg a mí me parece, pero con creces. Él se lleva
prácticamente de lejos a la señora Simone Davis en capacidad narrativa y capacidad de presentar los hechos. Ella lo hace la mejor manera que puede. Hubo un paper que después que ella publicó este libro, presentó que ella había manipulado un poco la data, la había tergiversado en cierta manera. De este libro se han hecho películas, de manera que el libro gozó de una benevolencia y una aventura económica que otros no han tenido. Pero hay un texto que también es muy famoso y esperamos poderlo tener acá. Ella lo menciona y es sobre una aldea cátara que se le hace un estudio, los cátaros en Francia, previos a su destrucción. Y se trata del estudio de Emmanuel Leroy-Ladurie. Me disculpan los que hablan francés, yo aquí estoy machacando la pronunciación, pero eso es lo que sería el desarrollo del pueblo de Montaigu. Eso es muy interesante. Ojalá podamos tenerlo. Eso es un libro grueso y el trabajo de Leroy es realmente prolijo y muy interesante. En todo caso, vamos a quedarnos con Martín Guerra y vamos a irnos un momento a este maestro que fue Ginsburg, recientemente fallecido lamentablemente, en un paper que publicó en el año 94. Un paper es un trabajo académico que se llama, fíjense ustedes, lo tengo acá, yo soy un lector asiduo de los trabajos de Ginsburg, se llama Microhistoria. 2 o 3 cosas que sé de ella. Esto se consigue en internet, está de libre acceso y es un trabajo sumamente interesante, un poco árido, un poco espeso porque es un historiador hablándole a los historiadores. Es decir, está validando la metodología microhistórica y explicándonos a todos cómo fue que él llegó un poco por casualidad y un poco por intuición a ella. Les doy, fíjense ustedes, un par de lecturas antes de pasar al libro de Simone Davis y hablar un poquito de Martín Guerra en particular. Dice acá Carlos Ginsburg lo siguiente, fíjense ustedes. Creo haber oído hablar por primera vez de microhistoria a Giovanni Levi en 1977 o 78. Pienso que me apropié de aquella palabra, nunca oída anteriormente, sin pedir aclaraciones acerca de su significado literal. Algún tiempo después, Giovanni Levi, Simona Cerruti y yo empezamos a trabajar en una colección publicada por el editor Einaudi, titulada precisamente Microhistorie. Se han publicado desde entonces unos 20 volúmenes de autores, tanto italianos como extranjeros. Y ahí empieza el desarrollo. Y luego dice más, porque él hace una especie de bifurcación de cómo se fue dando el término en 2 grandes escuelas, que serían los europeos, mayormente los italianos y los franceses, y los norteamericanos, que tuvieron durante el siglo XX, sobre todo a mediados, grandes historiadores, escuelas de historia muy interesantes. Y fíjense que aquí lo dice. Por lo que sé, estoy en la página 14, que es la siguiente. El primero en enarbolar la palabra microhistoria como una autodefinición fue un estudioso americano, George Stewart, en 1959. Y entonces ahí empieza a decir, y él entra con una especie de fascinación hacia un trabajo de Stewart, no tanto por el trabajo en sí, que es un trabajo sobre la batalla de Gettysburg, una batalla de la guerra civil norteamericana, sino por la forma como este hombre agarra esa batalla y se concentra no como los historiadores militares, no como los historiadores políticos que nos dan un bosquejo diverso de las acciones, etcétera, sino que se concentra prácticamente en unos segundos de la batalla que describe de una manera tan minuciosa y detallada para lograr luego decir todo lo que sucedió en esa batalla. Se decidió en esos segundos y trata de mostrarlo. Dice lo siguiente, fíjense ustedes. Dice, los libros más destacables de Stewart, Names on the Land, American Place Names, están dedicados a la toponimia de los Estados Unidos. En una conferencia, partiendo de los topónimos mencionados en una oda de Horacio, sostenía que para interpretar un texto literario es necesario, en primer lugar, descifrar las referencias ambientales, lugar, vegetación, condiciones meteorológicas que contiene. Esta pasión por el detalle microscópico inspiró también el libro que me interesa resaltar, Pickett's Charge, A Microhistory of the Final Attack at Gettysburg, 3 de julio de 1863. Y entonces ahí viene justamente lo que Ginsburg dice, y esto todo va a colación con el texto que vamos a presentar luego. Dice, el título se refiere a un episodio que duró aproximadamente 20 minutos. La carga desesperada de un batallón sudista, guiada sin éxito por el mayor general Edward Pickett.
El relato se desarrolla en un espacio exiguo, en una franja de 15 horas. Imagínense ustedes, de todas las 15 horas de la batalla, este sujeto, por razones particulares del estudio histórico que quiere abordar, se enfoca entonces en unos minutos. Y él dice así: el destino de la batalla de Gettysburg se jugó en un puñado de segundos entre unas ramas de árboles y un muro de piedras. Y ahí entonces empieza a hablar. Luego, esa es la parte donde él empieza a decir, bueno, el primero que yo le conocí. Luego viene la parte de los europeos. Ahí se viene desde Braudel, que por supuesto no le gustaba el término microhistoria, lo tenía además con otra acepción el historiador Ferdinand Braudel, este es el francés. Y luego todo el desarrollo. Aquí él empieza a citar y se le va fuertemente la mano y la pluma, porque conoce muy bien a un montón de gente, y nos cita entonces aquí a Raymond Queneau, que es el francés que estudió con Alexander Kojève y que hizo las famosas lecciones sobre Hegel. Él fue quien las recopiló y lo pone acá en una de las obras literarias que hizo. En fin, este paper es un poco árido. Yo no me atrevo a recomendarlo porque no es ese tipo de lectura sencilla que usted puede decir, bueno, qué divertido. No, esto hay que leerlo con calma, con un lapicito y un resaltador preferiblemente, porque también él va nombrando uno a uno. Y aquí aparecen nombres muy dilectos y muy queridos, como por ejemplo Primo Levi, que dice, y esto es muy interesante, pienso en primer lugar, habla de Les Fleurs Bleues, la traducción que hizo Italo Calvino del trabajo de Queneau. Luego aparece Primo Levi, en donde la palabra microhistoria aparece por primera vez, dice en italiano, de forma autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Un paper realmente estelar para quien guste de la historia, no solamente como una especie de relato, sino como un método de trabajo. Ginsburg es su maestro. Nos venimos entonces con Martín Guerra. ¿De qué se trata todo esto y por qué el libro viene a colación? Bueno, para ponérselos en corto, esto es una suplantación de identidad. Ahora, si usted dice, bueno, esto es un sujeto que nace, el sujeto nace aproximadamente en 1525. La familia migra de un pueblecito que estaba en la parte vasca francesa, migra hacia otro pueblo en Francia, allí se asientan estas personas, allí nace Martín, todas las cosas, en fin, toda una situación. Martín se desarrolla, etcétera, etcétera. Luego el padre, que le va muy bien económicamente, se llama Sanchi Daguerre, Daguerre, si lo quiere decir así. El sujeto le va muy bien económicamente y luego casa a su hijo con una familia de la región, que también es una familia asentada, por aquello de trenzar los capitales, ¿no? Entonces se casan estas dos personas, el matrimonio no es precisamente el más feliz, los casan muy jovencitos. Hay una cantidad de problemas allí. La situación es que al final se dice que la pareja está embrujada porque no tenían niños. Después de varios años sí logran tener un niño. A este sujeto, Martín, le acusan o se le acusa de haber robado grano a su padre. Una acusación bastante severa, y el sujeto, que ya no era muy feliz en esa vida marital ni en la vida que tenía en ese pueblo, decide irse. Se va y desaparece del pueblo. El sujeto desaparece y no se vuelve a saber más de él. Y ahí entonces todo esto que le estoy diciendo, aquí hay que despojarse completamente de nuestra época, porque nosotros vivimos un mundo que casi pudiera ser de extraterrestres comparado con lo que se vivía acá. Para darle a usted una idea, y esto es una cosa muy importante y la señala Simon Davis, los pobres en la historia son muy poco estudiados. Más allá de tener fechas de registros civiles, en algunos casos en Europa, más allá de tener actas de defunción, el día a día, la cotidianidad de esas personas no se conocía. El pobre usualmente en la literatura, ya a partir de la Edad Media, es casi siempre un objeto de sorna, un objeto de comedia. Las tragedias casi siempre se reservaban para las clases más ricas. Solo los ricos podían tener dramas, podían tener una conceptualización compleja de la realidad. Al menos así se pensaba. Pero resulta y acontece que cuando usted se mete a tratar de ver lo que sucedía, aquí hay situaciones extraordinariamente complejas y cosas tan sencillas como que la identidad de una persona se validaba por hechos sumamente fortuitos. Para ponerle una muestra, esta gente no tenía espejos. Los pobres no tenían espejos. Entonces, las caras de las personas eran una cosa sumamente difusa. Y todo eso para recordarlas, por supuesto. Entonces, todas estas cosas nos van recreando, y eso lo hace Simon Davis bien. Y hay que decirlo. Entonces, el sujeto se pierde, el sujeto termina siendo lacayo de unos
prelados de la iglesia. Luego, como era un hombre físicamente fuerte, este Martín Guerra, lo terminan metiendo en el ejército. Él combate en San Quintín con las tropas de Felipe II, es herido de un arcabuzazo y le cortan una pierna. Esa historia queda allí. Y no se vuelve a hablar de ella. Pasamos a otra parte. La viuda queda sola en ese pueblo. Imagínense usted esa pobre mujer completamente aislada. No se podía volver a casar porque desde el Papa Alejandro III, las mujeres, hasta que no se comprobase la viudez completa, no podía reiniciar una vida matrimonial, no se podía volver a casar. Entonces vivía con los familiares de el que había sido su esposo, allí en una situación que no era ni de viuda ni de casada, muy compleja. Y a todas estas, un par de años después, se aparece un sujeto y dice que es Martín Guerra. Y ahí comienza entonces el desarrollo de la suplantación de identidad con un sujeto que después se supo que se llama Arnauld Dutil, un sujeto que no se sabe muy bien, y esta es la parte donde la historia empieza a tener dobleces y cosas complejas. Se empieza a presentar y reconoce a las personas y habla por su nombre. Esto ha sido llevado a Hollywood. Usted lo puede ver en una película, por ejemplo, que se llama Somersby, que la protagonizan Richard Gere y Jodie Foster. Allí no estamos hablando de la Edad Media, allí se sitúa las escenas y todo esto en un lugar de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Entonces sucede esto, el sujeto desaparece, viene, ya no se recuerda a nadie bien, no recuerdan cómo era su cara, cómo eran sus cosas, quedan las anécdotas comunes, porque repetimos, en una era como la nuestra, en donde hay permanentemente influencia de las comunicaciones, de los medios y todo eso, es muy fácil recordar, hay fotos, hay videos, hay espejos, como le digo, pero en ese momento ya todo se ha diluido, quedan anécdotas de las anécdotas. Entonces este sujeto viene y lo peor es que el sujeto se suplanta completamente la identidad. Al principio la mujer o la que era viuda, pero resulta que entonces no sería viuda, no está un poco reticente, pero después se empiezan a llevar bien, cohabitan, tienen más hijos y el sujeto económicamente se involucra en la comunidad. Lo interesante es que él, en una de esas situaciones comerciales, se pleita o se entra en un pleito con un sujeto que había sido hermano de su papá, Pierre Daguerre, que también estaba en la zona. Entran en un pleito y Pierre Daguerre empieza siempre a sospechando de este hombre, que él no le parece, que es su sobrino, que no lo considera, y entonces lo empieza a llevar a juicio. Primero lo lleva al juicio del pueblo local, allí lo condenan, lo sentencian a muerte y el sujeto, Arnauld Dutil, él apela y van a Toulouse y se genera un juicio ya de mucha más enjundia, de mucha más trama, y está ganando el sujeto porque su actuación es tan convincente que todos los jueces entonces empiezan a darse cuenta que bueno, que en verdad este hombre, como se dice en italiano, si non è vero è bien trovato, si esto no es cierto, esto está bien planteado. Y en medio de ese juicio y ya con la sentencia redactada a favor del hombre, se aparece aquel sujeto con la pata de palo, que era el verdadero Martín Guerra. Y ahí da un giro total la situación, porque lentamente, sin que haya que presentar pruebas, se empieza a validar que el verdadero Martín Guerra es el que llegó, que estaba minusválido luego de la herida de guerra y todas esas situaciones que nadie sabía, que nadie no podía ni siquiera recordarlas, pero empieza luego a venirse abajo toda la historia que el falso Martín Guerra había hecho. Entonces, como usted puede ver, ¿qué podemos nosotros decir? Más allá de esta historia que le puedo decir que se calza casi que al dedo con cualquier planteamiento de Hollywood. Pues lo primero que tenemos que ver acá es que estamos recreando en 3 dimensiones ya todo el devenir de las personas o de personas que no tenían relevancia dentro de la gran historia. Estos son las personas sin historia. Estas son las personas que forman como una especie de arena en la historia. Son granitos de arena que están disueltos. Ahora aquí se les amplía, se les discute, se muestra con documentos y queda todo esto. ¿Cómo sabemos, además, un hecho interesantísimo? ¿Cómo sabemos cómo hay tanto detalle eso? Porque el relator de Toulouse es un sujeto que se llama Jean de Corraz. Este sujeto fue quien levantó
poco después de ajusticiado el hombre, porque Arnaud Dutil lo sentencian a muerte y lo matan. Y entonces poco después el que había sido relator y juez también de parte de esto, de todo este juicio, le pareció la historia tan increíble, habiéndola conocido a milímetro, que entonces empezó a recrearla y nos presenta un estudio relativamente prolijo también de lo que había sido el origen de esta persona, cómo había terminado en aquel pueblecito donde fue a sentarse, por qué este sujeto suplanta al otro y todo eso. ¿Quién escribe todo esto? Es una de las grandes fuentes, porque hay más fuentes y eso lo dice también la historiadora. Este Jean de Corraz además es un sujeto muy interesante porque pertenece a los gérmenes del protestantismo en Francia. Esos fueron lentamente aniquilados con el tiempo cuando el catolicismo se afianza en Francia de una manera más contundente. Y ese sujeto, Jean de Corraz, que estuvo vinculado al Poder Judicial, que estuvo vinculado a las universidades, lo terminan linchando pocos días antes de la masacre de Bartolomé, vestido de juez, y muere por su creencia. Entonces, aquí se da, repetimos, toda una cosmogonía de un momento particular que podemos enlazar con la gran historia, pero que nos lleva a la microhistoria. Déjenme ver mis notas, creo que ya dije más o menos lo que tenía planteado. Estaba poniendo acá. Si le puedo dejar algo de este video, si usted le puede dejar algún regalo, le dejo el afán por estudiar un poco la microhistoria, que es realmente fascinante. Es como la novela histórica, pero basada con esas fuentes y los personajes reales, ¿no? Entonces les puse acá, bueno, la microhistoria requiere una conjetura de las fuentes, una reelaboración del rompecabezas que logre dar una visión bastante aproximada de lo que se estudia. En Latinoamérica, por cierto, a partir de los 80, 90, del siglo XX, muchos historiadores se han abocado, entonces empiezan a recrear momentos particulares basándose en documentación fehaciente y entonces la replican de una manera tiene por supuesto una mano narrativa porque no puede usted reproducir actas más actas y cosas así, pero las enlazan, las enhebran y entonces nos dan visiones y estos personajes planos resucitan de forma tridimensional, que es lo más interesante, ¿no? Una cosa que les dije, muy importante tener claro, y aunque parezcan símiles, no lo son, la microhistoria, la historia local y la novela histórica. Yo traté de hacerles la separación sobre todo entre novela histórica y microhistoria. Me salté la de la historia local, que también es un tema fascinante, que es tratar de producir una recreación de un lugar en particular, un planteamiento de lo que sucede. La microhistoria es más llevada hacia personajes en particular. Si esa pudiera ser una diferencia, ¿no? Les decía acá, bueno, tengo los personajes, Arnaud Dutil, que es el impostor, Martín Guerra, la esposa se llama Bertrande de Rolls, así se llama, ¿no? Y la fuente es el texto, por cierto, fíjense, pie de página. Esto produjo tal ebullición de ideas y pasó de ser una cosa local a ser una cosa enorme, que hasta el propio Montaigne en sus ensayos cita haberse leído el Reste Memorable, el trabajo, el libro que hizo Jean de Corraz, que tuvo múltiples ediciones, y Montaigne dice en uno de sus ensayos, bueno, yo me leí ese libro de joven y siempre me quedé pensando, dice Montaigne, ¿cómo pudieron condenar a un hombre a muerte por una evidencia tan absolutamente blanda? Y ahí él desarrolla también. Fíjense que aquí estaba todo el mundo metido y saltó esta tragedia de Martín Guerra y su suplantación de identidad a todas partes y a ser discutida a varios niveles. Yo acá les puse lo que ya les dije, bueno, de las familias rurales y pobres y todas esas cosas de la antigüedad, se sabe muy poco, eran personajes muy planitos, ¿no? Las tragedias siempre se reservaban para los nobles, para los caballerías de gesta y todas esas cosas de gente de dinero, los caballeros, los hidalgos, todas esas cosas, ¿no? El libro da detalles de la viuda, de la vida, perdón, de gente común, del acceso a la justicia y el sistema penal. Eso se me saltó decírselos. También puede uno ver, por ejemplo, aquí una persona, mientras está en juicio, está presa, pero la cárcel no tiene sino un objetivo transitorio. Usted no lo meten en la cárcel por la cárcel en sí misma, usted lo meten en la cárcel porque está en un juicio de donde usted va a ser absuelto o va a ser declarado culpable, en cuyo caso se le ajusticia, se le mutila o se le produce algún tipo de castigo en particular. La cárcel en este momento no era el castigo. Entonces ya por ahí se va dando uno cuenta de cosas. Lo mismo los costos de los juicios. En la medida
medida en que este sujeto, porque aquí llegaron a declarar, según se dice en el texto, unas 150 testigos y personas diversas. Entonces imagínense ustedes la cantidad de actas que se iban formando. Cuando él apela a la decisión que se da en el lugar de este pequeñito, en Rieux, y entonces apela y va a Toulouse, pues van llevando actas y actas en mulas. Y eso lo paga la esposa, Bertrand de Rolls. Y se puede dar uno cuenta entonces, repetimos, de cosas cotidianas que son parte de la vida común. Y cómo las personas podían quedar endeudadas luego de estos juicios y que realmente el pobre tenía muy poco que ganar, aunque ganara un juicio de las cosas que podían pasarle, ¿no? Otra cosa muy interesante, me voy atrás al comienzo del libro. Yo les decía que el papá de este Martín Guerra se llamaba Sanchi Daguerre, o Daguerre, si lo quiere ver así. Sanchi Daguerre migra y usted se pone a preguntar, bueno, ¿por qué este hombre migra con su hijo? Perdón, con su esposa, perdón, su hermano y la mujer encinta, después nace el niño. ¿Por qué se va? Bueno, porque en mucha cultura de Occidente, quien no es primogénito y no tiene un destino, sea de la iglesia o del ejército, tiene que salir a buscar destino en otra parte. Les tocaba migrar, porque la primogenitura garantizaba a algunos unos beneficios, pero otros tenían que buscar beneficios en otras partes. Les repito, cosas como esta, que se pueden decir son derivados, deductivos de la historia principal, nos las va presentando el texto. Entonces, el sujeto se va del pueblito que se llama Gendaye a Artigat y se va con la mujer encinta, en un hermano y todo esto. Entonces muestra, les puse acá, esto muestra la necesidad de la migración en busca de nuevas fortunas, cosas que hoy en día no está planteada, pero que durante mucho tiempo en Occidente fueron formas. Cantidad de las personas que se fueron a América era precisamente porque no tenían el mayorazgo y porque no tenían un destino en el clero. Y entonces simplemente se iban a la aventura. No todos, por supuesto, atención, esto no es una ley categórica, pero es una explicación bastante común que daban las posibilidades de tener que salir a buscar fortuna de una manera, ¿no? Yo les hago otra cosa, el pueblecito de Gendaye, eso es otra tesis, porque aquí hay discusiones. Yo les puse la tesis de que no era el hijo primogénito ni tenía destino seguro. Hay gente que dice, bueno, también ese pueblecito de Gendaye había sufrido de todo porque había sido parte o pasto de las guerras entre Carlos V y Francisco I de Francia. Entonces el pueblo fue arrasado varias veces. Por ahí, bueno, hubo pestes, por supuesto, después de las guerras siempre venían las pestes. Entonces, toda esa cantidad de cosas hizo las situaciones difíciles de sostener para muchas personas que migraban o trataban de irse. Y este Sanchi Daguerre, cuando se asenta en la zona de Languedoc, que es ya un poco más al sur en Francia, el sujeto se cambia, no se cambia el nombre, pero deja de ser Daguerre, Sanchi Daguerre, se quita el da. Entonces se convierte en Sanchi Guerre o Guerre, y el hijo se va a llamar Martín Guerre, o para nosotros en español diríamos Martín Guerra, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante. Y luego, pues, ve lo del contrato matrimonial, etcétera, etcétera. Creo que ya le puedo dar lectura al libro para no abotagarlos con demasiadas cosas y pasar entonces al texto que nos plantea. Está en inglés, así que apelo a la benevolencia, como siempre, de las personas que nos escuchan. Y dice lo siguiente: los historiadores han estado aprendiendo más y más acerca de familias rurales a partir de contratos matrimoniales y testamento, récord de las parroquias sobre los nacimientos y muertes y relatos de rituales de cortejo y de caballería. Pero todavía sabemos muy poquito sobre las esperanzas que tenían los campesinos y sus sentimientos, la forma en que ellos experimentaban las relaciones entre un hombre, un esposo y su esposa, entre un padre y sus hijos, la forma en que experimentaban las contriciones y posibilidades que existían en sus vidas. Entonces, pero ¿cómo hacemos los historiadores para descubrir esas cosas de cualquier persona en el pasado? Bueno, nosotros nos metemos con cartas, con diarios, autobiografías, memorias, historias familiares. Miramos fuentes literarias, miramos obras de teatro, poemas líricos, historias, los cuales, no importa que tengan la relación, nos muestran qué sentimientos y qué reacciones los autores hubieran considerado plausibles para que tuviesen las personas de ese periodo. Pero en el caso de los campesinos, más del 90% de los cuales no sabían leer o escribir en el siglo XVI, nos han quedado muy pocos documentos de autorrevelación.
Fíjense ustedes, y ahí entra, por eso les digo la fascinación de la microhistoria. Ella tuvo la fortuna de que se consiguió con el libro de este señor Corrás que detallaba y que había profundizado en un hecho particular, ¿no? Sigo adelante. Bueno, les dije acá el libro del pueblo de los cátaros que hacen Manuel Leroy. Ese libro ese está aquí en lista, es un libro grueso que quisiera presentarlos. Muchas veces el reto es cómo hacer algo tan importante en 40 minutos, como lo hacemos acá en Bibliópolis. Vamos a ver qué se presenta a futuro. Lo cierto es que acá dice lo siguiente: combinando los hechos de un texto legal y un cuento literario, el libro de Corrás sobre el caso de Martín Guerra nos lleva directo al mundo escondido de los sentimientos de un campesino con sus aspiraciones, ¿no? Y entonces allí pues empieza a hablar al respecto. Dice más cosas, yo estoy saltándome casi toda la parte metodológica que nos presenta la señora Simone Davis, que después fue criticada, les decía en un paper, y mucha gente decía que ella terminó, que realmente el relato de Corrás estaba muy acentuado en cuanto a la viveza, la astucia de este Arnaud Dutil, que era el impostor, y cómo llegó a hacer todo aquel entramado de suplantar a un sujeto durante años, mientras que ella se concentra más que todo en los sentimientos emotivos, sexuales, incluso de la señora Bertrand de Rolls. Es decir, muchos historiadores dicen, mira, pero un momento, las fuentes originales te decían esto, y tú te fuiste por otro lado, de una manera incluso un poco elucubrativa. Tú estabas elucubrando ahí qué era lo que pudiera haber pasado, ¿no? Entonces, eso es una crítica posible. Una gente en su descargo dice, bueno, pero es que la señora hizo dinero y le fue bien, y hizo una historia para Hollywood, pues hizo una cosa que no Hollywood, lo hizo para Francia, pero fue allí pues como asesora de la situación y todo aquello, y hay ideas y temas que venden más que otros. Eso puede discutirse, ¿no? Sigo adelante, estoy en la página 6 y dice lo siguiente. Aquí habla sobre Sanchi Daguerre. Dice, en 1527, el campesino Sanchi Daguerre, su esposa, su pequeño hijo Martín y su hermano Pierre salieron de las propiedades del país en el País Vasco. Fíjense, había nacido el niño, disculpen ustedes. El niño estaba chiquito, pero había nacido. Y se mudaron a un pueblo en el país de Foix, a 3 semanas de caminata de ese lugar. Y entonces ahí es cuando empieza. Y ella explica muy bien, incluso nos da un mapa, que no sé si lo puedo colocar acá, nos muestra un mapa de dónde estos sujetos recorrieron. Son distancias que hoy en día nos parecerían relativamente pequeñas o modestas. Sin embargo, eran distancias, como ella las pone, 3 semanas a pie. Imagínense ustedes trasladar mujer, hijo, familia, los enseres, todas esas cosas, y hacerlo. Cosas complicadas, ¿no? Una vida fuerte como era la vida antes. Sigo adelante. Acá, bueno, está la parte, fíjense ustedes, el jovencito nace, se cría en ese pueblo de Francia, a Sanchi le va muy bien, hacen dinero, Sanchi calcula el matrimonio con una familia, la familia de Rolls, la jovencita se llamaba Bertrand de Rolls, y los casan muy jovencitos como se casaba la gente antes. Aquí olvídese usted, ahí tiene otro punto, olvídese usted de historias románticas y de amor. Los matrimonios muchas veces entre los pobres tenían conveniencias absolutas, es decir, sujetos que estaban llegando, que tenían algún capital, con sujetos que estaban asentados y tenían tierras. Todas esas cosas prelaban. Esto no es una historia de amor al estilo de las películas que nos presentan, sino que es una situación bastante real. Lo cierto es que se casan, ellos, el matrimonio no va muy bien, no tienen niños, se dice que la pareja está embrujada, eso es otro fantasma permanente sobre la gente, cuando algo no pasaba como querían que pasara, inmediatamente estaba embrujado, había algún problema, una maldición. Ahí trajeron una señora que era hechicera o algo así, o curandera, para que los pudiera manejar. Se discute, los historiadores dicen que el joven era impotente, etcétera. Lo cierto es que al final, no sabemos cómo, nace un niño y le ponen el nombre del abuelito, del papá de él, Sanchi. El niñito le ponen Sanchi también. Y entonces aquí dice, en 1548, saquen la cuenta, Martín había nacido en 1525, es decir, que tendría unos 23 años. Cuando el pequeñito Sanchi tenía pocos meses y Martín estaba en su año 24 de vida, algo pasó que hizo que los consentimientos del viejo terrateniente fuesen irrelevantes. Martín robó una pequeña cantidad de grano de su padre. Dado que estaban ambos viviendo en la misma casa, este robo probablemente se reflejó como parte de una lucha de poder entre las dos personas. Y en cualquier caso, era un elemento imperdonable dentro del código de conducta vasca. Entonces, bueno, el sujeto allí simplemente se va.
Y ahí, como les digo, que empieza la desaparición. Martín desaparece y queda aquella viuda sola con un niño chiquito y una situación inestable. No es viuda, no es una mujer casada y la situación se va haciendo muy compleja. Fíjense ustedes, el estatus de Bertrand, página 33, estaba mucho más reducido ahora por todos esos eventos. No era ni esposa ni era viuda y estaba bajo el mismo techo con su mamá, porque la llevaron otra vez para casa de la mamá. Entonces, no siendo esposa, no siendo viuda, tenía que enfrentarse con las otras mujeres de la villa, del pueblo, en el molino, en el pozo, en las cosechas, etcétera. Y no había un remedio fácil para ella en la ley, porque desde los días laxos del Papa Alejandro III en el siglo XII, los doctores de la ley insistían que una esposa no estaba en libertad de volverse a casar ante la ausencia de su esposo, no importa cuántos años hubieran pasado, a menos que se tuviese prueba certera de su muerte. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ese tipo de cosas que gobiernan la vida cotidiana y la vida de estas personas. Y esta mujer, bueno, volvió a casa de los padres con su hijo y, bueno, una vida allí como se pudiese estar manejando. Y ahí entonces aparece, les decía, un par de años después, un sujeto. Y aquí lo más débil de la historia, lo que nadie logra explicarse, es que este sujeto, Arnaud Dutil, aparentemente nunca conoció a Martín Guerra. Entonces, ¿cómo elaboró él una suplantación tan perfecta, con detalles, tal que luego en el juicio el sujeto podía invocar anécdotas y todo ello para decir que él era la persona que decía ser y realmente no lo era? Entonces, bueno, acá estoy en la página 38 y aquí se pregunta la historiadora, dice, estos dos, porque este Arnaud Dutil además era un sujeto absolutamente disoluto y muy distinto a Martín Guerra. Martín Guerra era un sujeto más bien tímido, disciplinado, que gustaba de actividades no deportivas, pero actividades al aire libre, etc. Este sujeto, el otro, más bien era un tipo disoluto que se le conocía pues en las tabernas y esas cosas y tal. Eso sí, era un sujeto muy ladino, muy hábil con la palabra y muy capaz de recordar, y así se le tiene, de recordar completas conversaciones y tiene una memoria, lo que se puede decir una memoria auditiva o visual muy poderosa, y en ese sentido es lo que uno logra conjeturar que pasó, porque ella se pregunta, ¿estos dos sujetos alguna vez se llegaron a encontrar? Y dice, bueno, todos los hechos dicen que no. Y aquí venimos al punto de las identidades, ¿no? Cómo la gente, no había espejos, no había nada, solo quedaban esas anécdotas que se iban desleyendo con el tiempo, al punto en que luego que pasaban 4, 5, 8, 9 años, ya la gente prácticamente tenía un vaguísimo recuerdo, si acaso, en esas vidas tan duras y de tanto trabajo. Y dice acá, Arnaud Dutil, finalmente, cuando confesó mucho tiempo después, él clamó o declaró que él nunca se había encontrado con Martín Guerra antes de haber ido a Artigat. Si esto es cierto, esto hace que la impostura sea todavía más interesante, incluso más maravillosa, porque y más psicológicamente probable, representa la diferencia entre hacer la vida de otra persona completamente suya, y no es solamente por imitación, sino el apersonamiento del sujeto, que es lo que logra este sujeto Dutil. Por cierto, en literatura, esto no es un caso único. Desde el tiempo pasado existen diversas obras. Hay muchas que uno puede citar. A mí me viene a la memoria, por ejemplo, el personaje de Patricia Highsmith, que es el talentoso Mr. Ripley, que es un sujeto que mata a otro y lo suplanta completamente y se desdibuja a sí mismo para meterse en ese personaje. También hay gente que invoca al prisionero de Senda, por ejemplo, o el prisionero de la máscara de hierro. Son ejemplos posteriores, es cierto, pero es básicamente esa misma idea, ese tomar el otro ser y meterse bajo su piel, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Creo que ya estoy prácticamente con el tiempo contra mí y no quiero alargarles mucho más. Hay un tema que ella aborda y que es fascinante, les decía, que es la introducción del protestantismo en Francia, algo que no tuvo mucha trascendencia dado la forma en que fue cooptado posteriormente, pero se supone, y ella aquí elucura, esto es la parte que ella se puede decir que está elucubrando, dice acá en la página 56, ella dice que parte del tema del juicio es que había un grupo de personas que simpatizaban con los protestantes y otro con los católicos. Y cuando Pierre de Guerre lleva al impostor
pero no lo lleva por ser impostor, lo lleva simplemente porque dice que hay un problema de familia y tal, y después se va destacando lo de la impostura. Él dice, si yo tuviese que hacer una adivinanza al vuelo acerca del caso de Martín Guerra, yo diría que los simpatizantes protestantes locales tendían a creerle al nuevo Martín, ese es Arnauld, ¿no? Al nuevo Martín, y los católicos tendrían a creerle al señor Pierre Guerre, que es la persona que tiene el asentamiento allí anterior, que es supuestamente el tío, ¿no? Eso es la parte que no está la religión extraviada de todo esto. Y fíjense que cuando el señor Corrás empieza a hacer, luego de volverse a darle juicio allá en Toulouse, en una instancia mayor, y volver a una cantidad de testigos, y ya este Martín que venía con la historia más pulida todavía, el Martín falso, porque ya la había practicado en el primer juicio en Río y la expone, él queda prácticamente convencido. La historiadora también entiende aquí a lucubrar y dice, bueno, pero aquí este sujeto era protestante, era un protestante de closet. Él todavía no había salido a hacerse públicamente así y participaba de actividades con la iglesia católica, entiéndase. Entonces, había elementos con los cuales simpatizaba con ese nuevo Martín Guerra y seguramente este Martín Guerra impostor, astuto, logró tocar algunas teclas en él. Todo eso está implícito en el libro, todo eso está plasmado dentro de esta discusión. Creo que ya no puedo darles mucha más cabida. Les cité el caso de Montaigne, quien dice, lo tengo acá en la parte final, en la página 119, y dice acá, Montaigne en su ensayo de Boiteux, no sé cómo se pronuncia bien, dice justamente lo difícil que es saber la verdad. Montaigne hace una rememoración y dice, oye, yo leí un libro de un caso de un sujeto cuando yo era muy joven que pasó en el pueblito de ta y pasaron estas cosas. Y entonces dice, Montaigne insiste cuán difícil es el poder saber la verdad de los hechos y cuán incierto como instrumento es la razón humana. La verdad y la falsedad tienen justamente elementos comunes y nosotros nos tenemos o las miramos a ellas con el mismo ojo, ¿no? Es muy interesante. Y ahí, bueno, se dicen cosas, aquí lo citan un poquito en extenso. Yo no quiero hacerlo esto demasiado largo para ustedes. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta acá. Es la historia de Martín Guerra. Esto ha dado mucha tinta para correr porque, les repito, se han hecho películas, se han hecho discusiones sobre la validez de este libro. Lo quiero presentar como parte de la microhistoria, que es en sí misma una metodología que en este canal goza de especial predilección, sobre todo cuando, como el caso de Ginsburg, como el caso de Manuel Leroy, nos dan esas recreaciones casi tridimensionales de sujetos que de otra manera habrían pasado como elementos planos de la historia. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un gran placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, esté pendiente que venimos con más textos, más libros diversos que nos llevan, como en este caso, a macro temas, a macro ideas de la humanidad que merecen ser discutidas. Recuerde también que es el deseo de acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.